El aporte. El cielo de la Ciudad de México tenía un tinte violeta cuando llegué a la casa de Pachita. Me extrañó no ver a algún enfermo y la luz prendida en el recinto de operaciones. Penetré al mismo tiempo y me encontré con Pachita y Armando. Los saludé mientras oía su conversación. Recién habían regresado de la ceremonia de inauguración del jardín de niños que Pachita había donado para uso de los infantes pobres. Me senté y escuché lo que Armando decía. «A mí me encantan las mujeres», dijo en un tono intenso. «Considero que son lo más bello de la creación. Sin embargo, me hicieron un daño terrible. Cuando conocí a Pachita, desconfiaba intensamente de ella. Un día me dio su cuchillo y me dijo, «Tómalo y corta mi brazo». Yo no quise hacerlo, pero una fuerza me impulsó y le hice una tajada tremenda en su antebrazo. Muerto de miedo, me preparé para la terrible hemorragia, pero no salió ni una gota de sangre. «Mira», me dijo Pachita, «parece una pechuga de pollo. Ahora fíjate». Recuerdo que con su mano hizo un movimiento de frotación y en ese instante la herida se cerró sin dejar rastro alguno de haber existido. Lloré días enteros, abandoné a mi esposa a los 31 días de haberme casado y vine a trabajar con esta mujer, a quien amo más que a mí mismo. Los ojos de Armando se llenaron de lágrimas mientras continuaba su relato. Sufrí pruebas horribles. Durante 8 años no pude tocar a mujer alguna y el daño que me sacó el hermano fue el más grande que yo he visto. 4 gentes me sostuvieron en el aire, impidiendo mis forcejeos, mientras ella me lo extraía. Este desgraciado tenía unas nalgas de vieja en su panza, dijo Pachita sonriendo. Fue algo tremendo. Un día, continuó Armando, mientras estaba en mi baño, oí que alguien me llamaba. Yo sabía quién era, pero no me atreví a voltear. Por fin, sin aguantarme más, miré el techo del baño y vi una luz intensísima que me bañaba. Supe que era Dios y volví a oír mi nombre 2 veces más. Salí despavorido del baño, me acosté en mi camastro y lloré durante horas. Aprendí que existen etapas de aprendizaje. Primero te prueban hasta que te quedas pelado de pensamiento y lleno de temor. Aprendes a andar como en el filo de una navaja todos los minutos de las 24 horas del día. Todo lo que creías se viene abajo. Y junto con el temor te viene una confusión del carajo. Es la etapa del crisol. Después empiezas a ver. Nunca el hermano ha rechazado a nadie. Nunca ha permitido que el que venga a buscar salga con las manos vacías. Yo veía todo eso y aprendía lo que es la bondad. Pero nadie lo respetaba. La gente entraba al recinto de operaciones como quien entra en un mercado. Se basaban en las apariencias y no en el espíritu. Veían suciedad y una cama hecha de tablas y una silla rota y un cuchillo de monte y no se daban cuenta del verdadero instrumental que allí existe. Yo me partía de coraje mientras el hermano no decía nada. Siempre amable, siempre dulce, siempre amoroso. Luego venía gente que se robaba el cuchillo y se sentaba en la silla del hermano. Esa silla es el trono del último emperador azteca y ese cuchillo es su reino y nadie lo respetaba. Aprendí a ver detrás de lo aparente, a respetar cualquier movimiento, a ser paciente y a amar. Veía el cansancio de Pachita y yo la quería proteger y cuidar. Ella no come, Jacobo, tampoco duerme.
Su corazón es un marcapasos cósmico. Su carne es solo apariencia. También aprendí eso, y sin embargo, la veo, y es mi madre, y es mi abuela, mi niña, y toda mi capacidad de amar está con ella. Pachita escuchaba a su discípulo, y de vez en cuando hacía un ademán como de querer acariciarlo. En lugar de ello, tomó mi cuaderno de notas, y en la primera hoja empezó a escribir la sílaba flo y una serie de caracteres en columnas verticales. De pronto, dejó de escribir y me extendió su mano, abriendo la palma que había permanecido empuñada unos segundos antes. Un objeto extraño apareció en ella. Yo lo miré sin saber qué hacer, hasta que Armando me dijo que era un aporte y que Pachita lo había materializado para mí. Me pareció un objeto tan común que dudé de la materialización. Lo tomé y lo observé. Era una medalla en forma de óvalo, recubierta de un cristal ligeramente curvo y enmarcada en un filo delgado de color sosteniendo el cristal. Alrededor, cobre trenzado de un color más dorado que el cobrizo y le daba una apariencia de coronación resguardando el óvalo. La parte posterior tenía una placa dorada y un alfiler para sostener la medalla en la ropa. Resguardada por el cristal, una pintura miniatura representaba un árbol saliendo inclinado de un declive. Su tronco parecía vencer la fuerza de gravedad, puesto que tras un esfuerzo supremo elevaba unas ramas gigantescas hacia el cielo. Todo su follaje era blanco con salpicaduras rosadas. Una rama había sido cortada exactamente en el punto en el que el tronco abandonaba su inclinación para salir triunfante hacia el cielo, vertical y sano. El declive era verde oscuro con salpicaduras de un verde claro. A la izquierda y proveniente de la parte inferior, un camino de tierra se alejaba hasta perderse en el infinito y confundirse con un cielo color verde terroso. Sobre el follaje, 3 pájaros volaban. La pintura estaba firmada por Flo, subrayado en la parte inferior derecha. Ya había visto un árbol así en el Teposteco. Desafiaba la gravedad y se alzaba majestuoso, dirigiendo su follaje hacia el cielo. Inclusive le dediqué un poema. Lo escribí después de verlo y lo publiqué en El despertar de la conciencia, como parte de la biografía de Alejandro Sisto. Poema a un árbol. Como un árbol que conocí, crecía horizontal, surgiendo de un corte de montaña. Para él, la tierra era planeta, y no sabiendo, o acaso sabiendo, en dónde se encontraba, había decidido desprenderse de una de las leyes eternas para los de su reino, la gravedad. Se dirigía vertical y su referencia era una pared. Había destruido su historia y creado un mundo propio. Demostraba entre el planeta su capacidad para convertir en ilusión lo que todos los demás llaman esencia. Así también será por todo lo que no ha sido. Escrito 3 años antes de recibir este aporte, y ambos, el poema y el aporte, hablando del deseo de volar, de dejar atrás la ilusión. Lo vuelvo a leer y sé que Dios existe. Al día siguiente, durante la sesión matutina, con mi grupo de meditación apareció un pequeño cristal junto a la raíz del árbol, y creció hasta convertirse en un diamante purísimo. Mis ojos desorbitados ante el portento y mi alma confortada agradecieron a Dios por la señal. Este aporte, me dijo Armando,
te lo envía el hermano. Consérvalo cerca de tu cuerpo para que se llene de ti. Antes había más tiempo que ahora, siguió diciendo Armando. Nos reuníamos todas las tardes y nos visitaban seres maravillosos. Goya nos pintaba cerámica, artistas de otro tiempo nos envolvían en sus poemas y todos agradecíamos a Dios por sus bendiciones. Ahora solo operamos y hay tanta gente necesitada que no tenemos tiempo para nada más. Armando interrumpió un instante su relato y, concentrándose en algo que había dejado inconcluso, continuó. Después de la etapa del crisol, comienza el verdadero trabajo. ¡Es cierto!, lo interrumpí. Yo he sentido todo eso. Lo único que no logro entender en mí es por qué antes era tan fácil y ahora debo luchar como desesperado. Antes, estar con Dios era natural. Venían pensamientos, había pureza. Ahora he aprendido que existe la maldad y debo meditar para inspirarme. Es que antes, me contestó Armando, todo te era dado y ahora tú eres el que lo estás haciendo tuyo. Ahora tú lo construyes. Era cierto. Antes había una voz que me hablaba y ahora todo era mi propio aprendizaje. Recordé la biografía de Jesucristo, descrita en el libro de Urantía. Se hablaba allí de un ajustador de pensamientos que poco a poco se fue haciendo más claro para Jesús, hasta que éste comprendió su unión con Dios. Es la luz, pensé. Existe de pronto luz y algo que guía y claridad y certeza y contacto con el ser. Recordé todas mis teorías. Había analizado la estructura del cerebro y la del espacio, tratando de hallar algo en común en ambas. Me sostenía mi anhelo por encontrar una explicación psicofisiológica para la luz. La expresión de dar luz, recibir luz, trabajar la luz, ya la había oído mencionar a don Lucio. Después, cuando experimenté la oscuridad, supe lo que es sentir y vivir en la luz. Por fin, descubrí y postulé la teoría sintérgica de la conciencia. Tanto el espacio como el cerebro, había llegado a la conclusión hacía meses, están organizados en la misma forma. Cada punto contiene el todo y lo concentra a través de una organización convergente. En un espacio de alta sintergia, la concentración de información en cada punto es más poderosa que en un espacio de baja sintergia. En un espacio de alta sintergia no existe gravedad ni tiempo y la redundancia informacional es máxima. Un espacio de baja sintergia es la materia. Un cerebro concentra información a través de un manejo convergente de la misma. Mientras más concentración de información exista en un circuito cerebral de alta convergencia polisensorial, y mientras más poderosos sean los neuroalgoritmos que en forma de patrones neuronales aparecen en él, en el circuito de alta convergencia, mayor es la unificación y más colosales son las abstracciones resultantes. Un cerebro de alta neurosintergia es un cerebro más lleno de luz. Mis ideas me habían conducido hacia una concepción sintérgica de la conciencia. La conciencia de unidades es la de mayor poder sintérgico. Esta, identificada con lo material, es igual que la materia, la conciencia de menor sintergia. Cuando veía operar al hermano, siempre me tentaba el pensamiento de estar frente a la más poderosa sintergia. Había pensado que el cerebro crea un campo energético, campo neuronal, y que la experiencia es el resultado de la interacción de ese campo con la estructura energética sintérgica del espacio. Sabía que no alcanzaba a explicarlo, pero a veces pensaba que Pachita funcionaba en una elevada neurosintergia, y por ello su campo tenía tal poder sobre la materia.
Por ello, también está en contacto con organizaciones energéticas sutiles que llama el hermano. Por ello, tiene certeza y está con Dios y puede saber lo que está en el pensamiento y materializar y realizar tantos portentos. Mis ideas me habían dirigido al encuentro de Pachita y mi deseo de apartarme de las leyes de la gravedad y desprenderme, al igual que el árbol del Teposteco y el del aporte, de toda estructura, y me habían llevado a ayudarla a operar. Dios mío, son tan grandes y bondadosos tus designios, tan hermosas tus pruebas y tan satisfactorias tus recompensas. Después de pensar todo eso, volteé a ver a Armando. ¿Cómo te sientes, Armando?, le pregunté. Me siento inconforme y frustrado. Quiero que el que penetre el recinto sepa, respete y aprenda. Quisiera poder transmitir lo que he aprendido y no encuentro oídos ni sé cómo hacerlo. Te aseguro, le dije, que lo estás haciendo. El 7º día del 7º mes. Pasaron a la primera persona. Era una señora americana muy delgada. Sufría cáncer abdominal. Se acercó a la mesa rápidamente. Fue tal la frialdad con que lo hizo y la seguridad con que se quitó los pantalones y se acostó en la mesa que todos nos sentimos asombrados. Yo le traducía las observaciones del hermano y hacía lo propio con los de la enferma. A ver, mi niña valerosa, vamos a ver qué tiene usted aquí. El hermano se refería a una bolsa de plástico que, unida a los órganos internos, servía de receptáculo para la orina. Con un movimiento rápido, la mano de Pachita introdujo el cuchillo de monte e hizo una incisión de 20 centímetros en el abdomen. Pedí un algodón empapado de alcohol, en el que el hermano colocó 2 trozos de tejido. Deben ser intestinos, pensé para mí. Cortó algo y después introdujo el primer pedazo. La enferma se quejaba y me apretaba fuertemente la mano. Después de acomodar el primero, introdujo el segundo tejido. «Satura, hermano Jacobo». Pedí un algodón mojado, coloqué mis manos sobre ella y la herida se cerró inmediatamente. «Listo», le dije a la operada en inglés. «Se acabó el cáncer y las molestias». «Gracias a Dios», me contestó, y me pidió que quitáramos la bolsa de plástico. Le traduje la petición al hermano, y él se negó a hacerlo. «Dile», me dijo, «que vaya al lugar en el que se la pusieron y pida allí que se la quiten». «Pero no van a querer», me contestó la señora. «Yo los conozco y se van a negar». «Cuando vean que estás curada, lo harán», le dije yo. La vendé, envolví en una sábana y Armando, junto con otro ayudante del hermano, se la llevaron cargando. «Reposa las siguientes 72 horas y cuídate», le alcancé a decir mientras se alejaba. La segunda operación era un caso de suprarrenales enfermas. Una mujer de mediana edad, voz aguda y acompañada de su esposo, se acercó al hermano. «Hermanito», le dijo con voz nerviosa, «tengo mucho miedo y estoy demasiado inquieta». Pachita la reconoció y le dijo que estaba a punto de tener un paro cardíaco por los nervios. «Así no te puedo operar, mi muchachita linda. ¿Qué tal si pasa algo y nos llevan a todos a la cárcel y tú te nos vas?» «Entonces, no es seguro, ¿verdad?» «Pues si no te calmas, sí puede pasar algo grave, mi cariñosa niña». En ese instante, la voz del hermano me traspasó. Por alguna razón, la había sentido siempre muy natural, pero en ese momento la percibí como proveniente de ultratumba. Era grave y directa, penetrante y profunda. «Bueno,
dijo la mujer. Trataré de calmarme. Así está bien, mi niña. Ahora, acuéstate. A punto de hacerlo, la mujer se levantó como impulsada por un resorte. «Me va a doler, ¿verdad? No, mejor me voy». En ese momento, su esposo pidió permiso de intervenir y le dio un regaño descomunal. «Si no te calmas», le gritó con voz tronante, «no te vas a curar». El hermano movió su cabeza de un lado a otro y dijo: «Vaya matrimonio, con razón, con razón». A mí me pareció extraño el suceso. En la primera operación, un acompañante de la señora americana había solicitado permiso para tomar fotos durante la operación. El hermano le había dicho que la única que podría autorizarlo era la enferma. Esta había accedido y el acompañante, creo que era su esposo, se dispuso a tomar fotos como si se tratara de un circo. El hermano se acercó a mí y en un susurro me dijo: «Al fin, no salen». Ahora, el esposo de esta mujer la trataba como un material de desecho. Así ha sido este día, pensé. A todos nos han tratado así. Por fin, la mujer se acostó y por poco me fracturó los huesos de mi mano al apretármela. Mientras el cuchillo cortaba su carne, seguía preguntando si saldría bien. Armando le pidió que rezara y lo empezó a hacer con tal intensidad que inclusive el esposo la felicitó. Yo le acariciaba su cabeza, tratando de disminuir el dolor. Por fin, el hermano terminó. Había transformado algo en el interior de la mujer, sin que eso afectara en lo más mínimo su carácter. Después de vendarla, no me quería soltar la mano y me pedía que no la dejara sola. «Tengo miedo», me decía entre sollozos agradecidos. «Por favor, no me dejes». Por fin, la convencimos de que todo estaba bien. Sin poder reprimirme, le dije: «¡Qué mujercita tan chiqueada!». «Esos no son chiqueos», me contestó muy serio. «Eso es pecado». Después, trajeron a un niño de unos 8 años. Lloraba sin poder contenerse. Quería decir algo, pero era absolutamente ininteligible. Era una operación de cerebro. Yo le sostuve la cabeza mientras Armando y Zeta forcejeaban intentando mantener quieto su cuerpo. El hermano introdujo el cuchillo y abrió el cuero cabelludo. Después, perforó el hueso con la punta y con movimientos rítmicos localizó la zona enferma y la perforó. A mí me era casi imposible sostener la cabeza quieta. Por fin, todo terminó. Saturé y Armando vendó. Agotado, me senté en el filo de la mesa y observé el cuerpo de Pachita. No mostraba ninguna señal de cansancio. El siguiente enfermo era un niño púber, obeso y sumamente inquieto. Fue imposible convencerlo para que se acostara. Tras 10 minutos de intentos fallidos, nos dimos por vencidos. Después de un rato, entró una enferma. Me acordé de ella y de la receta que se le había dado. En ella, se le pedía que trajera un intestino fresco de cadáver humano, de 30 centímetros de longitud. Se acostó boca arriba y el hermano abrió su abdomen y después de reconocer su interior, me pidió le sostuviera un extremo del intestino mientras injertaba el otro lenta pero confiadamente. Después de introducirlo, lo acomodó y me pidió que saturase. La operada venía acompañada de su esposo, que también pidió permiso para tomar fotos. El hermano le dijo que el permiso debía otorgarlo la persona operada. «Esta gente», dijo el hermano, «maneja su curiosidad antes que sus sentimientos». Descansábamos después de esta operación cuando alguien llamó a Zeta. Un momento después, Armando se acercó al hermano y le dijo que el esposo de la americana no quería pagar el intestino, pues decía que era falso que se lo hubiesen injertado a su esposa.
Dice que puesto que no se utilizó, no tiene por qué pagarlo. Déjalo, hermano Armando, dijo el hermano. Son gente sin sentimientos, pero él no tiene la culpa, añadió. Es su cultura. Yo no lo podía creer. ¡Es una barbaridad!, dije en voz alta. Es increíble que tal frialdad exista. Ese señor actúa como si estuviese en un supermercado. ¡Es increíble! Todos volteamos a ver una presencia colosal. Una señora gigantesca y gordísima se aproximó a la mesa de operaciones. También era americana y sus riñones habían dejado de funcionar. Sin una queja, sin lanzar exclamación alguna, se acostó y no pestañeó cuando el cuchillo penetró su costado. «Es usted muy valiente», le dije después de vendarla. 4 personas la cargaron y, tambaleándose, la llevaron a reposar. Habíamos terminado la sesión. Yo pedí alcohol para limpiarme las manos y Pachita se sentó junto al altar del recinto. Muy bien, mis niños, muy bien estuvo hoy. Enrique, el hijo de Pachita y la hija de esta última, se acercaron al hermano. Estamos preocupados, dijeron casi al unísono. Hemos oído que tu carne morirá en diciembre y queremos saber si esto es cierto. No, mis niños, no se preocupen. En el pecho de mi carne no hay corazón como el de los hombres. Mi carne no es carne y mis venas tampoco. Todavía me queda mucho por hacer y el Padre no se la llevará pronto. 2 veces antes se la ha querido llevar, pero yo he pedido que la deje un tiempo más y Él ha accedido. Lo único que no funciona de mi carne son los ojos. Les doy permiso que la lleven a revisar, que la curen de todo mal, pero no encontrará ninguno. Sin embargo, así se calmarán mis niños. Yo sé quién morirá de aquí y cuándo. Sé cuántos días tiene todo aquel que me viene a visitar. Conozco los designios del Magnífico y a mi carne no se la llevará pronto. Hermanos, dijo dirigiéndose a todos, me despido de ustedes. Quien quiera preguntar, que pregunte. El cuerpo de Pachita levantó su brazo derecho y después lo bajó. Armando abrió sus palmas y las dirigió hacia el cuerpo de la mujer, dándole protección. Lo mismo hicimos los demás. Esperamos unos segundos y nos dimos cuenta que algo muy extraño acontecía. De pronto, el cuerpo de la santa pareció revivir, pero todavía no era Pachita. El hermano, o alguien parecido a él, comenzó a hablar por boca de Pachita. «A ti te digo», comenzó dirigiéndose a mí. ¿A mí? Sí, a ti te lo digo, que va bien, que tu pluma de oro sigue escribiendo la verdad de lo que veas aquí. A nadie pidas opinión de tus papiros y continúa la obra que empezaste. Yo te digo, continuaba cada vez más emocionado, que tú fuiste apóstol en aquellos tiempos y que es gracia del Padre que nuestros caminos se hayan cruzado. En ese momento sentí lo más extraordinario que he experimentado en toda mi vida. Un flujo energético luminoso me llenó y vi luz alrededor del cuerpo de Pachita. Todo mi ser se sintió elevado a un plano de conciencia iluminada y en un movimiento incontenible me acerqué a la santa y le besé la mano. Tú, continuó diciéndome, tú fuiste Andrés, mi primer apóstol, mi escribano. Ve y di a todo el mundo que la nueva era está por llegar. Anuncia a los 4 vientos la venida del Mesías y sabe que eres testigo y vivirás en la nueva Jerusalén. Anúncialo con tu pluma de oro y no dudes más. Dios mío, pensé, yo tuve en Tepoztlán un día una imagen de mí mismo en el templo mismo de Jerusalén en el año 30. Supe que era yo el que vivía en esa época.
sentados en el altar, unos ancianos conversaban entre sí y hablaban de lo más alto y de lo más profundo. En esa época de mi vida en Tepoztlán, un grupo de gente y yo estudiábamos la técnica que denominamos análisis reencarnacional. En una sesión experimental me había lanzado en busca de mi propia identidad y me había visto a mí mismo en Jerusalén en el año 30. En otra ocasión, y también en Tepoztlán, había tenido la imagen de una crucifixión. Ahora se me confirmaba una vida anterior. También te digo, continuó diciéndome aquel espíritu, que pronto encontrarás al hermano que tanto has buscado. Dios mío, también era cierto. Durante años he buscado a alguien sin saber a quién. Todos mis trabajos y mis libros eran la transmisión de una enseñanza localizada en mi interior y plasmada allí por alguien a quien yo buscaba encontrar de nueva cuenta. Mi espíritu había sufrido golpes que lo habían alejado de la fe, luchando en contra de estructuras y solamente deseando estar con Dios. Me había enfrentado con gente egoísta y había sentido la maldad y poco a poco había olvidado. Yo, que luchaba en contra de todo lo que no fuera libre de espíritu, también había caído y ahora sentía que mi fuerza no era suficiente. Iba a decirle al espíritu que yo no era nadie, que yo no tenía la misma luz que antes, que no me lo merecía, cuando el cuerpo de Pachita levantó su brazo derecho y casi a punto de despedirse, de nuevo me hizo la última pregunta. ¿Qué es lo que deseas? Quiero luz, dije tronando las palabras. ¡Quiero que haya luz! Así sea. Con el brazo en alto, el espíritu se despidió de todos. El cuerpo de Pachita entró en un espasmo y tanto Armando como yo la protegimos con nuestras palmas. Por fin, Pachita se recuperó, pidió líquido balsámico y se enjuagó la frente y el cuello. Noté que sus manos no tenían trazas de sangre, mientras que las mías estaban completamente rojas a pesar de habérmelas enjuagado con alcohol. Todos pedimos bálsamo y nos frotamos con O. Don Lucio también utilizaba un líquido parecido para sus limpias. Él tomaba 2 huevos y después de pasarlos por el cuerpo de la persona que solicitaba la limpia, los vertía en sendos vasos de agua. Esa práctica también la utilizaba Pachita, lo mismo que el líquido balsámico. En verdad, pensé, el chamanismo en México es toda una institución. Me acerqué a abrazar a Pachita, quien al verme dijo: «Hola, Jacobo, qué bueno que estás aquí». Yo no podía pronunciar palabra alguna. Sostuve su cabeza entre mis manos por 1 o 2 minutos. Pachita parecía disfrutar de mi cariño, pero súbitamente se rió y bromeó. «Bueno, pues, ¿qué te pasa, hombre? Pareces de palo, que no te mueves ni me dejas mover». La solté y me di cuenta que mi emoción solo era compartida por Armando, Zeta, Memo y los otros ayudantes que estaban sentados en la cama de operaciones y bromeaban entre sí. Estuve a punto de decirles que todos sus actos, sus ausencias de fe, sus presencias de fe, quedarían escritas hasta la eternidad. Pero me contuve. ¿Qué me pasa?, me dije a mí mismo. Esto es demasiado melodramático. Al poco rato me despedí. Pachita platicaba con su hija y ambas se sonreían. Hoy es el 7º día del 7º mes, les dije a todos y me fui. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar esta tercera parte de este fascinante libro. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.